Hoy tengo el difícil reto, lo tenemos los cuatro, ¿no? de ser una mesa de la tarde del segundo día de un evento como este, pues de amplio recorrido y con muchísimo contenido. Y aparte, lo iría comentando, acabo de ver la gente, creo que es la sexta mesa sobre movilidad. Así que yo creo que es complicado decir cosas, nuevo, ¿no? decir cosas diferentes, decir cosas diferentes en este sentido. Pero lo vamos a intentar. Yo cuento con vosotros para intentarlo. Nuevos modelos de transporte, pero desde luego vamos a ir hacia el modelo de la colaboración, de la compartición y qué implica esto en un modelo de transporte y también un modelo de ciudad, que a mí me interesa mucho también. Tenemos aquí a gente de la MT que puede contribuir en todo esto. Porque no sé qué os parece a vosotros, pero yo cuando leo los periódicos leo muchísimo sobre coches sin conductor y me parece que en nuestra vida tiene mucho más impacto lo contrario, que son los conductores sin coches, entre los cuales me incluyo y creo que somos cada vez más. Esta fascinación técnica que tenemos todos, ¿no? Que nos lleva a hablar de coches que se conducen solos y cosas maravillosas, seguro que tiene un recorrido en el futuro en nuestras ciudades, pero me parece que a día de hoy justo lo inverso, que es los conductores sin coche, o los conductores sin bicicleta, o los conductores sin nada, porque también me gustaría que habláramos, aparte de los coches, que habláramos todo tipo de cosas. Yo sé que tú eres un experto en el mundo de la bicicleta y has estado incluido en esos planes, y creo que es interesante que nos cuentes todo este tipo de cosas, pero me gustaría que en una discusión tremendamente abierta y tratando de decir cosas diferentes, que yo sé que no es fácil, pues empezar por cualquiera de los tres. Si quieres, vamos a empezar por ti. Yo os pido una introducción muy breve de este impacto. Es verdad que el título tiene un spoiler ya, ¿no? Porque dice el impacto positivo. Ya se han cargado ya no hay mucho suspense, porque ya sabemos que el impacto es positivo, pero sí me gustaría que entráramos un poco en debate sobre este impacto positivo y sobre el resto de derivadas de todo esto. Y te voy a hacer una pregunta directamente a ti, porque tú estás en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Sois los autores del famoso informe Uber, que es un título que se ha puesto por ahí, que la gente ha puesto por ahí. Ese problema que tiene muchas veces hablar de informes que no has leído, ¿no? Porque si lees el informe ves que el informe habla de Uber relativamente, pero hoy es un mal día para ver lo que se lee y no se lee. Sabéis que esta mañana en el Congreso han estado media hora discutiendo sobre qué se lee y qué no se lee, pero me gustaría que nos contaras cuál es vuestra posición desde el regulador, si queréis, o desde el entorno, vamos a decir, de qué se puede hacer para que este impacto positivo llegue a todos, cómo lo veis vosotros y cómo creéis que la Administración, que el regulador puede contribuir a todo este tipo de cosas. Y digo desde ya que estamos abiertos a preguntas, comentarios, consideraciones y lo que queráis desde ya. No vamos a hacer turno de preguntas al final. Espero preguntas desde ahora. Bueno, vamos a darles una oportunidad, una primera ronda y luego ya entramos al trapo. Adelante. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por haber invitado a la CNMC en varias ocasiones, en Sherry Madrid, y por haberme invitado hoy aquí a mí. Quería hacer una precisión. El impacto es positivo porque esto es progreso tecnológico. Al final, los nuevos modelos de negocio en la economía colaborativa se inserta dentro de una tendencia histórica de progreso tecnológico. En los últimos 300 años, el progreso tecnológico ha generado innumerables beneficios para el conjunto de la humanidad. Nos ha permitido aumentar nuestro nivel de vida, nuestro nivel de empleo, aumentar nuestras libertades políticas, el pluralismo en nuestras sociedades y también las opciones morales de los individuos. Entonces, a priori es normal decir que el impacto es positivo. En segundo lugar, también quiero agradecer que está la autora del estudio, está ahí, que es María Sobrino Ruiz, así que es un placer que la autora del estudio sobre economía colaborativa de la CNMC está ahí, así que es también un privilegio para mí. Levanta la mano para que te ubique la gente. Preguntas, comentarios, críticas a ella. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esto se inserta dentro del progreso tecnológico, de la tendencia histórica en progreso tecnológico y aumenta el bienestar, en concreto en la movilidad urbana, en concreto en la movilidad en vehículo de turismo, popularmente conocido como taxi. Es una oportunidad para aumentar la competencia, para aumentar la variedad, para aumentar la calidad, para aumentar la innovación, para reducir los precios y hacer este transporte más accesible para la ciudad y con efectos positivos en otras cosas que nos importan en una ciudad. Al final, ¿cuál es la esencia económica de una ciudad? La productividad. Los individuos se aglomeran, los individuos se agregan para ser más productivos, para vivir mejor. Y esa es la esencia de las ciudades. Este progreso tecnológico contribuye a la productividad de las ciudades, aumenta la... Si me extiendo mucho, tú córtame, Jaime. No, me encanta porque veo que va a haber debate. Sí, yo planteo un poco nuestra posición brevemente, tampoco voy a continuar mucho más. Y lo que decía, aumenta las oportunidades en la ciudad, aumenta la empleabilidad de los individuos y, en el fondo, un sistema más eficiente de transporte, que es lo que permiten estos nuevos modelos, genera una ciudad más próspera y productiva para todos. Los poderes públicos deberían darle la bienvenida a los nuevos modelos de negocio en la economía colaborativa. Deberían permitir que estos florezcan, que estos se desarrollen y permitir que los beneficios de estos nuevos modelos de negocio beneficien a la sociedad, se trasciendan a la sociedad.
Lo que no hay que olvidar, y esto seguro que ya se ha insistido sobre este tema en algunas mesas, es que estos modelos de negocio, en el sector del que estoy hablando, el del taxi, corrigen o mitigan los fallos del mercado vinculados a costes de búsqueda, a problemas de información, a poder de mercado locacional de los operadores en los que tradicionalmente se habían apoyado, no voy a entrar si justificadamente o no, los poderes públicos para restringir la competencia. Restringir la competencia de forma injustificada es contrario al interés general. Estas restricciones a la competencia en el sector del taxi las hemos cuantificado en la CNMC. Hemos dado umbrales mínimos de coste de forma pionera en España. Nadie antes las había cuantificado. A nivel nacional, 324,3 millones de euros al año. En una ciudad como Málaga, 4,4 millones de euros al año. En una ciudad como Córdoba, 2,5 millones de euros al año. Estas estimaciones las hemos hecho para los procedimientos de legitimación activa que hemos llevado a cabo en la CNMC. Pero también hemos cuantificado el coste para otras ciudades. Por ejemplo, el área de prestación conjunta en la Ciudad de Madrid, el coste que hemos estimado es de 96,3 millones de euros al año en términos de daño a los consumidores. En la ciudad de Palma de Mallorca, 11 millones de euros. En una ciudad como Santander, el sobreprecio que establece el régimen de monopolio en el sector del taxi es del 26%, por ejemplo. Como digo, las restricciones son costosas. Entonces, viendo las oportunidades que ofrecen estos nuevos modelos de negocio de mejorar la regulación, viendo los beneficios que pueden aportar al funcionamiento de nuestras ciudades, genera tristeza que los poderes públicos no las abracen, no le den la bienvenida, no permitan que aumenten el bienestar de los ciudadanos. Vale, pues Por el momento, simplemente, y cierro, lo que vemos es que los poderes públicos le dan un portazo a los nuevos modelos de negocio e impiden su entrada y que aumenten el bienestar de la sociedad. Y desde la CNMC hemos utilizado toda la batería de instrumentos en promoción de la competencia para conseguir un entorno regulatorio procompetitivo, eficiente, que permita que los beneficios de estos nuevos modelos de negocio se trasladen al resto de la sociedad. Perdón si me he extendido demasiado. No te preocupes. Ahora entramos, me gusta, porque lo malo que tienen estos debates es estar todos de acuerdo y yo ya estoy en desacuerdo con alguna de las cosas. Fantástico. Sobre todo a mí, por ejemplo, el tema de que el objetivo final de la ciudad es la productividad, me parece... No, que la esencia económica, me parece... que la esencia económica de por qué surge una ciudad, la esencia económica es efectivamente aglomerarse para conseguir cosas que no podemos conseguir de forma separada. Una visión muy liberal, vamos a decir, una visión muy liberal, poca regulación y mucha productividad. Desde el sector público. Me gustaría también ver desde lo público, desde la gente que al final tenéis esta responsabilidad de construir ciudad, cómo veis los nuevos modelos de transporte y qué rol juega lo público en todo esto, porque muchas veces hablabas de regular y hablas de entrar otros terceros actores y todo lo demás, pero yo creo que lo público aquí también juega un rol importante y me gustaría que nos lo contaras. Y por favor, también saliéndonos solamente del debate del taxi, ¿no? Porque hay muchas más cosas, ¿no? que aparte del taxi. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación y por tener un público tan animoso a tener este tipo de conversaciones, que espero que intervengáis, porque si no creo que nosotros os vamos a aburrir en breve espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que bienvenido sea todo aquello que nos ayude a tener una movilidad más sostenible, ¿no? Y creo que este tipo de nuevos agentes de la movilidad ayudan a eso. La movilidad, desde siempre, yo creo que no hay que verla en un término competitivo, sino en un término complementario. Y sabemos que cada modo de transporte pues, es más eficiente en determinados nichos, ¿no? Es decir, con determinadas distancias, con determinadas densidades, con determinados modelos de ciudad. Por lo tanto, yo creo que nosotros, por ejemplo, como un gran operador de transporte público, además multimodal, porque no gestionamos solo autobuses, gestionamos bicicletas, gestionamos grúas, gestionamos aparcamientos, nos parece que puede estar muy bien que nuevos agentes vengan a cubrir partes de la cadena, seguramente, de las etapas de viaje de la cadena modal, que ahora están cubiertas de una forma muy poco eficiente. El coche ocupado por una persona es uno de los sistemas menos eficientes que hay. Sí que a mí también me ha dolido lo de ese sentimiento de la ciudad economicista. Yo creo que la ciudad se crea por un bien social de interacción humana, ¿no? Y la economía es la consecuencia de eso, no es el origen. Pero yo creo que el debate es muy interesante, también planteado en esos términos, porque quizás no siempre la competencia es buena. Es decir, hemos estudiado, y curiosamente en el transporte, y hay toda una regulación en tema de legislación del transporte, no hablo del taxi, sino hablo de transporte público, de otro tipo de cuestiones, donde hablamos de una competencia destructiva. Nosotros no le decimos a las empresas, oiga, construyan ustedes autopistas a ver quién la hace mejor y por cuál van más viajes. No. Nosotros decimos, oye, compitan ustedes por acceder al mercado, pero luego es la administración la que licita la autopista, porque si no acabarían todas nuestras constructoras arruinadas, ¿no? Y en el transporte público o en el transporte urbano, que en muchos casos es deficitario,
porque el transporte en general, no el transporte público, el transporte urbano está subvencionado. El transporte en coche está subvencionado. La carretera la pone la administración, el aparcamiento lo pone la administración, el transporte urbano también está subvencionado. Y hemos llegado a un consenso social de que nuestras ciudades tienen mejor calidad de vida, más movilidad, que es un derecho de los ciudadanos y que por eso debemos subvencionar eso para garantizar esa movilidad. Claro, sí, sí. Por supuesto. Bueno, subvencionado. Acá nada es gratis, ¿no? Porque yo Claro. creo que la gente paga primero el impuesto, ¿cómo se llama?, de circulación o no sé qué, y luego las carreteras y las calles se han hecho con impuestos que han pagado los ciudadanos. O sea que sí es verdad que una parte de la ciudadanía puede subvencionar a otra parte de la ciudadanía, pero que acá el Estado, el dinero para mantener las carreteras, para hacerlas, pues no la saca de ningún lado, que los propios conductores que pueden estar transitando por esas eso es carreteras. subvencionado, ¿no? Eso es subvencionado. Sí. Ya, pero subvencionar quiere decir que es como que si el Estado estuviera regalando esto, y no lo está regalando porque lo están pagando los propios usuarios cuando pagan sus impuestos, por ejemplo. No, subvencionado no lo he querido decir en ese sentido y se me puede haber malinterpretado. Subvencionado para mí significa que tenemos un consenso social por el que pagamos impuestos que destinamos a cosas que decide la administración. Parte de los costes del coche o de cualquier transporte lo pagan los usuarios vía tarifa, vía los costes que asumen directamente, y parte lo cubren las administraciones. Pero como hay un dinero público que va a parar ahí y como todos tenemos entonces que gestionar eficientemente lo público, yo creo que un debate muy interesante sería dónde no es competitivo el transporte. Yo, por ejemplo, veo cuando se instalan este tipo de plataformas de coche compartido que no eligen cualquier zona de la ciudad, eligen el centro de la ciudad, donde hay una oferta sobrante, donde hay un modelo económico que es solvente. Pero ¿qué pasa con las zonas donde no es, digamos, beneficioso para una empresa privada dar ese servicio? Ahí desaparecen, ahí no están. Ahí tiene que ser el transporte público, tiene que ser claro, el claro, transporte de Por sectores. favor, Entonces, vosotros, yo digo, para complejizar el debate... Esta plataforma no es transporte, no es coche compartido ni nada. Estos son modelos de negocio como estamos Por eso- hablando. por eso Otra yo creo- cosa es el carpooling o el car sharing o lo que sea, pero esto, como bien dijiste, es una empresa. Sí, sí, no es claro. que sea coche compartido, digamos puramente hablando, ¿no? Rogelio, Sí, el servicio de autobuses también es una empresa. Claro, sí, claro. Vamos porque intervengáis todos y Yo- tengamos todas las palabras. no, Cuéntanos si tu visión sobre este impacto general, si quieres más No, desde la yo, perspectiva bueno, vale, económica. no, es que me toca hablar tercero de la sexta mesa encima, o sea que ya poco puedo decir, no. Eres argentino, ¿no? Soy argentino, Eso sí. es una ventaja para hablar siempre, hombre. Sí. Tercero, sexto. Pues soy un argentino atípico, décimo, no, no. hablo poco, no me gusta. No, que ya me cortaste. Te he desconcentrado. No sé. Te he desconcentrado. Cuando hablamos, no, yo creo cuando está bien, estamos hablando, bueno, agradezco a Sara y a la gente de Sharing Madrid por haber invitado, porque la verdad que es un evento que está súper bien. Esta mañana hemos presentado con mi coautora Rocío Alberto un paper que escribimos sobre el tema de Uber y esto, y le agradecemos la En oportunidad. papeles de economía, ¿no? En papeles de economía, Funca, sí. He preparado la mesa para que veáis que me he leído. Bueno, cuando hablamos de impacto positivo, hasta ahora yo estoy escuchando que estamos hablando de los nuevos modelos de transporte urbano, pero solo estamos limitándonos, bueno, a lo que existe ahora y está regulado ahora. Pero yo creo que el impacto positivo podría ser aún mucho mayor para las ciudades, tanto en términos de productividad, como dice Mateo, o incluso en términos de mejorar la congestión, el tráfico y las externalidades negativas al final que tiene esto, si se permitieran otras formas que ahora mismo están prohibidas. Lo que fue Uber Pop en su momento, que está parado por una medida cautelar que todavía sigue sin resolver, o el Uber Pool, o sea, ir más allá, digamos, no restringirnos a lo que es ahora mismo Uber o Cabify, que son empresas que necesitan una licencia de VTC y esto, a otros modelos de transporte que serían, yo creo que incluso mucho más positivos para las ciudades si realmente el regulador desregulara el mercado y permitiera que cualquiera con su coche pudiera compartir un viaje con otro, compartiendo gastos. Os propongo una reflexión, porque ayer un taxista que estaba en la sala, no sé si está también hoy aquí, nos hacía un matiz que yo creo que es muy interesante, ¿no? Ya hay países que han desregulado, por ejemplo Italia, por ejemplo Roma, ¿no? Y 10 años después, la experiencia de Roma
dista mucho de ser óptima, ¿no? Subida de precios, lo apuntaban por aquí, ¿no? Pues todo el mundo quiere irse al centro de Roma, y ayer ponía el ejemplo, ¿no? Tú si aquí permites que uno vaya donde quiera, no habrá taxistas en Alcalá de Henares, estarán todos en la Puerta del Sol porque es más rentable, ¿no? Entonces, os digo, ¿qué creéis de esto? Si la desregulación absoluta tiene este tipo de efectos. Y introduzco otra derivada con la desregulación, porque los dos estáis hablando de esta desregulación para que entren otro tipo de empresas, para que otro tipo de regulación. Ayer hablábamos aquí, estaba Luis Cueto ayer, ¿no? Y Luis hablaba también, ¿no? de una tendencia regulatoria a la, vamos a decir, no a la supresión, pero sí el incentivar que el coche privado no entre en el centro de las ciudades, lo cual favorecería la economía colaborativa que otro tipo de transporte. Si tú no puedes traer tu coche tú solo en el centro de Madrid, tendrás que utilizar otro tipo de cosas. Esto también es regulación, otro tipo de regulación. No sé qué os parece este tipo de medidas, el que queráis. Por un lado, el tema de la desregularización siempre es positiva, os pregunto. Sí. Un par de precisiones. En primer lugar, sobre la esencia económica de las ciudades, a lo que yo me refiero es que el origen de las ciudades, la aparición de las ciudades, esa interacción que mencionabas, es una interacción que obedece a unos comportamientos que tratan de maximizar y que consideran que la agregación y la aglomeración generan unos beneficios que no genera la desagregación. Y esa es la razón de por qué surgen las ciudades. No entremos en historia del pensamiento económico, que no es, yo creo que no es el día. Pero quería precisar no exactamente, por supuesto, en las ciudades hay otras cosas y demás, pero vamos, que su esencia es esa. Y con respecto al tema de la competencia, lo que yo defiendo es una regulación, lo que nosotros defendemos es una regulación económica eficiente. Es decir, que si el mercado no falla, deja que el mercado haga lo que sabe hacer bien. Porque no hay alternativa mejor que el mercado si el mercado no falla. Si el mercado falla, regula de forma justificada. Es lo que nosotros estamos diciendo. Efectos de la normativa actual en el taxi. Menor disponibilidad de vehículos. Nosotros hemos cuantificado científicamente cómo la regulación actual genera escasez. Genera escasez en un servicio que normalmente se habla de servicio al público. Es decir, en un servicio con un interés público, lo que tú quieres es dar acceso, ¿no? Las áreas periféricas de las ciudades están más abastecidas cuando hay libertad de entrada que cuando la entrada se restringe. De hecho, los operadores tradicionales en el mercado del taxi se centran en las zonas de alta densidad, como Fifth Avenue en Nueva York, y dejan desabastecidas al resto. Lo que ha supuesto, por ejemplo, la entrada de estas plataformas en una ciudad como Nueva York es abastecer mejor las periferias e incluso facilitar un transporte barato a personas con dificultades de empleabilidad para acceder a su trabajo en otras áreas. Compactan más las ciudades, unen más las ciudades, reducen los costes de transporte en una ciudad y esto tiene efectos positivos. Los efectos de la regulación en el taxi son estos. Las experiencias de liberalización indican de forma general que la disponibilidad de taxis aumenta, que la calidad aumenta, que los precios bajan y que hay más innovación, sobre todo con las experiencias de liberalización recientes de entrada de estas plataformas en ciudades, por ejemplo, como en Canadá. Se están reduciendo los precios, se está aumentando el acceso, están aumentando las oportunidades de transporte para los ciudadanos que habitan en una ciudad. Pero no es el caso de Roma. No es el caso de es que lo que diga un taxista en un foro, es decir, si... Pero yo creo que ahí hay que... Lo que diga un taxista con lo que digamos nosotros. Ignoro cómo... Cada uno Yo tiene el la caso de Roma, la verdad que no lo controlo, pero Sí. yo estoy comentando una cosa. Nosotros hemos estudiado mucho el caso de las ciudades americanas porque es donde más trayectoria tiene esto de funcionamiento. Y el mismo fenómeno que acaba de mencionar Mateo ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Chicago y en Los Ángeles, donde hay muchos estudios que han comprobado que el mercado se ha ampliado. Han llegado a través de los nuevos modelos de transporte, llámense Uber o Lyft o quien sea, se ha llegado a zonas donde los taxis no iban antes, porque eran más peligrosas o porque no les interesaba. Entonces, se ha ampliado la tarta. Es verdad que hay una parte de la tarta que se reparte ahora entre taxistas y otros modelos, pero también es verdad que la tarta se ha ampliado. Yo te quería preguntar pero por esta otra parte, no solamente por esto de regular, sino cómo incentivamos que los ciudadanos recuperemos el espacio público eliminando el vehículo privado, o lo que dices tú, ¿no? O un coche con una persona. ¿Qué tipo de regulación se puede tomar también hacia esto? También yo creo que podemos ver la experiencia real, ¿no? Es decir, has puesto el ejemplo de Canadá. Yo hace 2 meses estuve en Montreal, estaba en una zona que era ya más periférica, a unos 30 kilómetros de... Y dije, bueno, pues voy a utilizar Uber. Y me metí en Uber y el resultado fue Uber no da cobertura en esta parte de la ciudad. Dije, bueno, me voy a meter en Cabify. Cabify no da cobertura en esta parte de la ciudad. ¿Cabify está presente en Canadá? Yo me metí en la aplicación, sí, no, luego Montreal Centro sí que estaba, pero bueno, yo te estoy hablando una experiencia personal. No opera en Canadá, me parece. Y luego sí que había, pues personalidad, sí que había, pero Uber que sí que operaba no estaba ahí, curiosamente. Pero sí que estaba el taxi
Y yo, evidentemente, no soy defensor especialmente del taxi, o no vengo en esa representación, pero la realidad es que sí que estaba el taxi y sí que estaba el transporte público. Entonces, yo estoy muy a favor del mercado, de la competencia, pero nosotros, por ejemplo, España, ¿no?, como convenio social, decidimos en el año 85 garantizar el acceso al transporte público o al transporte en general en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Yo estoy a favor de que el mercado resuelva los problemas si va a tener la capacidad de garantizar eso. Si no, creo que el mercado también tiene distorsiones, ¿no? Parece que entonces lo público tiene que cubrir lo que es deficitario y lo que es negocio, entonces ahí sí que las empresas pueden cubrirlo. Pero entonces yo creo que no es una simetría justa para esa competencia de la que estáis hablando. Pero primero, estás hablando de una experiencia muy personal que de verdad, estudiado en ciudades americanas, se ha comprobado que en general, con datos más macro, no, Sí, bueno, no, Montreal no, creo que no- está en no ha sido América, así. Segundo, no excluye una cosa a la otra, que vos liberalices y dejes participar a otras plataformas u otro tipo de empresas. Esto no quiere decir que estés quitando acceso a transporte público si lo hay. Yo no he dicho eso. Bueno, pero Yo he dicho garantizar el servicio de pero transporte. quiero decir que entre otra empresa que no sea transporte público, otro modelo de negocio que no sea transporte público, no te menoscaba la garantía que el Estado quiera o pueda hacer del acceso al transporte público. Que si no lo hay en la periferia de una ciudad, no hay acceso a transporte público en la periferia de una ciudad, porque entre Uber y no cubra esa periferia, eso no quiere decir que vos estás impidiendo o sea, menoscabando el rol del Estado. Está claro. En todo caso, si estás diciendo que, bueno, a Uber no le interesa, pues y no Si, parece. si queréis, vamos al siguiente, porque al final acabamos hablando de Uber, y Uber ni es economía colaborativa, ni es el tema de la mesa, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un tema muy Yo voy muy más allá, yo interesante. dije, nuevos modelos que no sean exactamente, Uber ni Cabify, exactamente, ¿no? Y modelos realmente lo colaborativo. Yo por eso le preguntaba, porque yo creo que es un ejemplo, el tema de las bicicletas de Madrid es un ejemplo de transporte público colaborativo, ¿no? Sin propiedad. Me gustaría que nos contaras, además, veía leyendo un artículo, ¿no? En el año 2001 había 12 ciudades del mundo que tenían un servicio público de bicicletas, hoy hay 953, ¿no? O sea, en 10 años, 15 años, esto se ha multiplicado por 75, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esto en una ciudad como Madrid? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo está funcionando? Y cómo esto también contribuye a crear ciudad siendo colaborativo y público, porque es que si no, yo creo que a veces nos vamos a cosas muy diferentes. Cuéntanos. Bueno, la experiencia de los sistemas de bici pública también tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Es decir, es cierta la cifra que tú has dado, pero por ejemplo en España llegamos a tener 153 sistemas y ahora estamos en unos 90 y tantos. Es decir, se han caído muchos en muchas ciudades pues porque no eran del todo eficientes seguramente. Yo creo que es un poco el planteamiento que hacía al principio. Es decir, yo creo que los sistemas de transporte tienen que tener modos que actúen entre ellos de forma complementaria y, por ejemplo, yo creo que en los centros de las ciudades o si queremos unas ciudades con calidad de vida, desde mi punto de vista, el transporte colectivo seguirá siendo nuestra herramienta principal. Pero seguramente en las zonas donde nos alejamos y hay menor densidad, el transporte colectivo no es eficiente. Y ahí yo creo que sistemas de transporte público o no público, pero que sea individual, pero que sí que sea compartido y colaborativo, pueden complementar, incluso alimentar y hacer ganar la accesibilidad a la red vertebradora, digamos, de transporte público, que es la que garantiza que las ciudades sean posibles, al menos las ciudades mediterráneas como la nuestra, que sean posibles y que además lo sean en unos índices de calidad medioambientales y de sostenibilidad futura aceptables. Los demás, ¿cómo veis estos modelos de, ya sea público, Bueno, o sea, igual que la comunidad, o de bicicleta, compartición? si tú ves el Es modelo un de las ejemplo, bicicletas como, por ejemplo, otro ejemplo, igual a las bicicletas sería Car2Go o Emove, Exacto, ¿no? exacto. Que son modelos que al final, bueno, se comparte... Y más plataformas que pueden llegar, ¿no? Yo Está a lo la veo vuelta del bien, verano, como puede haber no más puede ser de plataformas. otra forma, siempre que haya opciones. Lo que yo creo, o sea, los economistas venimos estudiando hace siglos el comportamiento de las personas, cómo toman sus decisiones, cuáles son sus incentivos, ¿no? Y al final lo que siempre tenemos muy presente es el tema de las preferencias reveladas, ¿no? Y de la libertad de elegir, ¿no? Entonces, yo tampoco me atrevería a ponerme en paternalista a decir qué es lo que es bueno para una ciudad pues lo que es bueno es lo que decida la gente con sus elecciones diarias, ¿no? Entonces, si yo pienso que es mejor que uno vaya en bici que uno vaya en coche, pues a lo mejor lo pienso con una óptica propia, paternalista, pero a lo mejor si la gente elige consecuentemente coche en lugar de bicicleta, pues es que sus preferencias son esas, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito, a lo mejor yo sería un poco precavido de decir, de arrogarme, conocer qué es lo bueno para la mayoría, ¿no? Lo bueno es
Es al final lo que expresa la mayoría cuando elige. Sí puede ser, ¿no? Pero el problema que tiene es el que tenemos, ¿no? Pues niveles de contaminación que son los que son, exterminación del espacio público, muchas cosas, ¿no? Que sufre esto de la mayoría que apuesta por el Y coche, los ¿no? atascos y esto, pero la gente, yo creo que la gente internaliza ya esos costes. Cuando uno coge el coche, pues también tiene internalizado el coste del tiempo que va a perder y todo Y que no vas a poder respirar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, insisto en que la intervención pública tiene que estar justificada en un fallo de mercado, es decir, no es público, es decir, hay que decidir cuando el sector público interviene, ya sea comprando, vendiendo, estableciendo un impuesto, subvencionando o regulando, si está justificando un fallo de mercado, porque si no hay que dejar al mercado, porque el mercado es superior en este sentido, ¿no? En este sentido, si no falla. Si el mercado no falla, es que es bueno. Por eso lo protegemos, por eso lo protege la Constitución española, por eso existe una ley de defensa de la competencia, porque la economía de mercado es un buen instrumento para generar bienestar. Con respecto a los los ride sharing, que puede ser no ir con un VTC, para mí económicamente es lo mismo, es coger un coche y llevar a gente por la ciudad. Económicamente lo veo del mismo modo. La normativa en el taxi, yo insisto en ella, porque excluye también estos modelos. El juez que declara ilegal a Uber y que prohíbe que utilice tarjetas de crédito, utilice sistemas de telecomunicación y demás, está prohibiendo, en base a la normativa del taxi, que esté Uber Pop. O sea, que al menos esa interpretación legal utiliza la normativa del taxi para excluir a esos otros modelos de negocio que económicamente es lo mismo. O sea, lo que estamos diciendo es que la tecnología ha permitido que llevar a personas en un vehículo por una ciudad se realice en base no a un régimen de monopolio, que es lo que hemos tenido en las últimas décadas, sino en base a los mecanismos de mercado. De hecho, los propios mecanismos de mercado superan a los instrumentos regulatorios tradicionales para asegurar la calidad, para asegurar el acceso al servicio. Los superan, los vencen. Es el propio mercado el que ha solucionado sus fallos a través de sí mismo y supera a la regulación tradicional en este tema. Por eso yo insisto en esta regulación. Pero tú has No dicho sé si bien... ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Yo creo que te vamos a oír sin micrófono ni nada, ¿no? ¿Hay micrófono? Y quería solo hacer una precisión. El coche sin conductor creo que está prohibido en España. O sea, que si queremos coches sin conductor en el futuro, habría que ver la regulación también. Jaime. Te oímos. ¿Se oye? Ah, sí, se oye, perdón. Es una pregunta, Álvaro, basada en una suposición de la MT, pero a mí me encantaría escuchar tu opinión. La suposición de la MT es que la MT cada día es más compleja. La MT cada día requiere un esquema basado cada vez más en datos, en predicción de situaciones, en incorporación de nuevos modelos que ahora mismo posiblemente ni existen, en un incremento cada vez mayor de la inteligencia artificial. Yo supongo que la MT empieza a funcionar básicamente a través de la tecnología, ¿no? A día de hoy, y que esto es una tendencia cada vez a más. Entonces, mi pregunta, Álvaro, es, dentro de 10 años, el Álvaro Fernández Heredia, ¿tú crees que podría ser un sistema de inteligencia artificial? Una pregunta a futuro, pero yo le quería unir una muy a presente, porque cuando he dicho el tema de los datos, yo creo que hay una vivada muy interesante, porque el sector transportes fue uno de los primeros en hablar de temas de open data, de abrir la APIs a terceros, a que gente pueda desarrollar por encima de lo que tú haces, y eso también tiene mucho que ver con la economía colaborativa, ¿no? Gente que hace cosas a partir de tus datos, ¿no? A mí me gustaría que contaras, a los tres os hago la pregunta, pero bueno, tú como eres implicado directamente, ¿cómo está este tema, ¿no? de apertura de datos y de compartir datos con terceros, con desarrolladores, con gente del mundo Internet, con gente del mundo digital, y ya esto que lo unas, esta visión futurista que nos proponía el compañero de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo está hoy el mundo del open data y del compartir datos con terceros? Vale, como vamos dejando temas y uno se queda con ganas de comentar, si me dejas solo Claro. rescatar una cosita. No sé si recuerdan ustedes lo que se llamó la huelga salvaje de metro, que eso fue, no sé si hace 5 o 6 años, hubo una huelga de metro y durante 2 días los maquinistas de metro decidieron no cumplir los servicios mínimos. ¿Cuántos de ustedes son de Madrid? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto? ¿Qué pasó en la ciudad? Pues es lo que se puede definir como el colapso de la movilidad de la ciudad. No llegaron ni los presentadores de televisión a dar el telediario a la hora. ¿Y por qué? Porque en nuestra ciudad cada día Metro mueve 2 millones de viajes, la MT mueve 1.600.000 viajes y el coche mueve escasamente 1 millón de viajes. Una ciudad como Madrid, lo digo por cuando decimos la libertad, pero hay determinados recursos dentro de la economía que son finitos y uno de ellos es el espacio público dentro de la ciudad. Digo, como reflexiones de cómo queremos imaginar una ciudad futura, ¿no? Porque si tuviéramos que
hacer el espacio suficiente para que todos esos 2 millones de viajes entraran en coche, sería una ciudad muy diferente a la que es Madrid. No sé si nos gustaría, pero desde luego no sería Madrid, sería más parecida quizás a Los Ángeles o a otra ciudad. Pues nosotros en MT, yo creo que la MT a veces tiene, y tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no? Tiene una imagen, sobre todo hacia afuera, pues bueno, pues los autobuses no suelen ser considerados como una cosa tecnológica, ¿no? Pero la verdad es que los ciudadanos de Madrid tienen la suerte de que tienen una de las empresas tecnológicamente más avanzadas en el mundo del transporte. Es decir, la MT fue la primera en implementar los servicios de ayuda a la explotación que hacen que hoy los autobuses funcionen de forma sincronizada y se regulen de forma sola, todos los servicios de tecnología que tenemos embarcada. Nosotros tenemos una política de datos absolutos e incluso tenemos plataforma donde permitimos que los desarrolladores hagan cosas con esos datos y les damos herramientas para hacerlas. Nosotros decimos que nosotros siempre lo van a hacer ellos mejor que nosotros y entonces nos parece perfecto que lo hagan, y además creemos que es una forma de combinarnos bien con otros modos de transporte y de dar alternativas. Es decir, esto que decimos siempre, ¿no?, de la movilidad como servicio, que el usuario lo que quiere es ir de un sitio a un sitio de la forma más eficiente y que pueda combinar cosas. Para que eso sea necesario tiene que haber una parte tecnológica que le dé la verdadera, real información para tomar esas decisiones para que realmente sea un mercado perfecto, porque esto de los mercados perfectos nos encanta decirlo, pero luego no los conocemos, ¿no? Luego no hay Tampoco el sector público perfecto. Claro que no, Claro, yo no defiendo el sector público, no estaba entrando ahí. Yo esa dicotomía entre lo público y lo privado no he querido caer, Jaime está muy insistente en ella, pero yo no he querido entrar ahí. De hecho, cuando habéis dicho empresa, he dicho, oye, la MT es una empresa, ¿no? Y también competimos y también estamos ahí. No, en aparcamientos no somos un monopolio, fíjate. No, digo en transporte colectivo. Ah, vale, digo porque es que hay muchas MTs, ¿no? Entonces, y en el tema de la inteligencia artificial, pues precisamente sabemos que tenemos que ir por ahí, ¿no? Entonces estamos desarrollando precisamente ahora un modelo haciendo uso no solo de los datos, sino esto que ya todo el mundo habla, ¿no?, de datos de telefonía móvil, los datos de todo lo que es los sensores que hay instalados en la ciudad. Estamos intentando captar esas cosas, incluso tráficos de datos en redes sociales, etcétera, para empezar a hacer modelos predictivos en tiempo dinámico que no solo nos digan, sabéis que hasta ahora los modelos de transporte funcionan con una especie de foto fija, que se hacen encuestas y a partir de ahí se hacen prognosis, ¿no? Nosotros queremos intentar llegar a poder saber cómo regular nuestros autobuses de forma que no fueran vacíos, si quisiéramos decir que es el ideal, ¿no? Es decir, que supiéramos ajustarnos perfectamente a la demanda para poder hacer eso, y para eso tenemos que saber qué está pasando en tiempo real en la ciudad y sobre todo qué va a pasar en el minuto siguiente o qué va a pasar cuando se corte una calle. Creo que cuando estamos dando los primeros pasos, es un proyecto en desarrollo, es una cosa que todavía no está, aunque hay mucha gente pensando en ella, no está todavía bien resuelta y bien avanzada. Generalmente los que están entrando más fuerte son del mundo más de la telefonía, del open data, pero no tienen una visión de cómo se traslada eso al transporte, que es un sistema que tiene sus peculiaridades, porque no es una actividad finalista, es una actividad intermedia, el usuario toma las decisiones de otra manera. Entonces estamos ahí. Estoy convencido de que cuando esto que estoy contando sea una realidad, yo seré un robot, eso no tengo la menor duda. No sé si será en 10 años, pero bueno, si eso conlleva una jubilación, encantado de la vida, Mateo, que querías aportar Sí, algo. no, simplemente decir que de cara cuando tienes una huelga de transportistas de metro, que efectivamente es una buena forma de cargarse una ciudad, teniendo en cuenta la importancia, después de una bomba atómica, y regular los alquileres de las viviendas, estaría la huelga de metro. Vamos, si tienes una huelga de metro, mejor tener libertad de entrada y libertad de precio en el transporte en vehículo que no tenerlo, que tener un monopolio que reduce la accesibilidad de vehículos y demás. O sea que desde el punto de vista de un funcionamiento eficiente de la ciudad, volvemos a insistir en que no hay justificación, digamos, para no tener esto. Otro tipo de modelos. Rogelio. Yo pienso que, bueno, una cosa que sí que le quería preguntar, ya que está Álvaro, ¿no? Sí. Siempre o sea, ya que tengo al director de la MT enfrente. Álvaro, Rogelio, Álvaro, ya... No, es que también yo tengo tenía una pregunta, yo tengo pero una especie me da igual. hace tiempo que estoy dándole Se vuelta a una aceptan cosa. preguntas en el bar y con una Sí, caña, sí, no hace sí. falta que me acuchilles. Si tú no ves posible que dentro, creo que él decía el futuro de la ciudad, que en el futuro de la ciudad no haya autobuses directos. O sea, o por lo menos que haya mucho. Yo creo que sería mucho más eficiente que se fuera quitando el transporte de autobús, que en buena parte es sustitutivo con el metro, y el metro parece ser que es más eficiente, y en aquellos sitios donde coincida metro y autobús, más o menos el recorrido, si se puede ir quitando autobuses que liberarían sí mucho espacio en la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, pero además, yo insisto, lo he Pero, dicho ¿por varias qué no? veces. No lo voy a explicar. Porque insisto que cada modo de transporte tiene una función. Cuando yo decía que con la huelga de metro con la sola ciudad, lo que quiero decir es que la ciudad sin metro simplemente no funcionaría. Y eso no se puede sustituir con coches por mucho que nos empeñemos, por mucho que sean libres y por mucho que simplemente porque no caben.
Pero el metro, por ejemplo, solo tiene una cobertura territorial en la Ciudad de Madrid del 70%. Y hay zonas que tienen todavía densidad suficiente, donde hay que transportar muchas personas que no cabrían en coches, que no las puede llevar el metro. Y ahí es donde entramos nosotros. El sistema de transporte en la ciudad está configurado así. Pero yo no te digo justamente donde no haya metro, sino que ahí sí está bien que haya autobuses, sino donde coinciden metro y autobuses. Pasa también exactamente lo mismo, es decir, el metro está utilizado para unas distancias más largas entre paradas, para viajes más largos, tiene ciertas incomodidades porque tú pierdes un tiempo de bajar y subir, y entonces un viaje de determinada distancia siempre el usuario le va a salir mejor hacer en metro y toma esa decisión, pero tienes que en esos mismos corredores donde hay una línea de metro y a veces hay línea de autobuses, nosotros hacemos un tráfico más de capilaridad, de accesibilidad, para viajes más cortos. Y la prueba es que toman la decisión libremente, cuesta lo mismo el billete de metro, cuesta lo mismo el billete de autobús, y aquellos corredores en donde estamos coincidentes, nuestras líneas de autobús también cargan personas, otro tipo de viajero, con otro tipo de necesidades, que puede ser más cercano. Por ejemplo, nosotros tenemos una red 100% accesible, metro todavía no la tiene. Pero a lo mejor sería bueno invertir en más accesibilidad en las estaciones de metro o en mejorar las frecuencias o esto. Puesto que el metro no puede cubrir... Cuando llegamos a los de metro, más eficiente, digo, no. Había una pregunta aquí y otra allí. Bueno, tenemos preguntas a cascoporro, que dirían aquellos. Aquí delante, por favor. La utilización de vehículos, y es cierto que contaminan, habrá que buscar vehículos más eficientes, pero casos como el mío, que son muchos, que vivimos en las afueras de Madrid y que nos da por tener hijos, esos seres extraños de los que hay que ocuparse, pues que por la tarde-noche hay que también irlos a buscar, con lo cual vienes del trabajo, recoges niños que han estado haciendo actividades, que se han estado formando, entonces... Esto de simplemente porque como somos un grupo más amplio, más difícil de coordinar, que pueden ser los taxistas, pongamos más dificultades a la entrada de los coches en Madrid, pues tiene también sus inconvenientes y yo creo que es algo que al menos se debe repensar o debe haber tal capilaridad que en cuyo caso faciliten, porque no hay coste más caro que el tiempo y el coste de oportunidad de tenerme que ir bajando y haciendo transportes varios para poder ir a trabajar y ocuparme de mis hijos, pues puede llegar a ser complicado. Y este problema lo tiene mucha gente. Tendrá que haber un equilibrio, ¿no? Ayer comentaba Luis el modelo de aparcamientos disuasorios y todo este tipo de cosas que está trabajando el ayuntamiento. No sé, ¿alguna cosa que queráis comentar? Sí, yo sí se puede hacer. No es una pregunta, es más bien una reflexión. ¿En qué medida estos datos que ha podido ir generando la MT se han utilizado para, digamos, adaptar las rutas un poco más a la demanda? Tú te has ido por lo de la MT, no te has ido por la pregunta de ella, ¿no? Te has ido ya por otra... Ah, no, yo creo que su observación es pertinente, pero vamos, me parece pertinente. Ibas a enlazar luego, vale. Le doy ambas cosas. Primero acabo con la MT y luego con la pregunta. Bueno, por referencia primero con la pregunta. Acabas con la MT y no acabas con la pregunta de la MT. Si la mesa se convierte en una mesa ya más general sobre gestión del tráfico y modalidad entre distintos modos de transporte en la Ciudad de Madrid, hombre, yo planteo la medida de establecer un peaje en el centro de la ciudad de cara a solucionar problemas de congestión, problemas de polución en la Ciudad de Madrid, pues como existen en otras ciudades, pues como Londres, Singapur, que creo que es una medida eficiente, que creo que mejoraría el transporte en la ciudad, pero que creo que es una medida que los poderes públicos en la Ciudad de Madrid, de distinto signo político, se oponen a establecer. Y quería saber por qué, o sea, lo planteo si alguien en el público quiere... Y por otro lado... La respuesta he comentado varias veces, ¿no? El tema del precio y la separación, vamos a decir, el filtro económico de quién puede conducir y no, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero poner un filtro económico, a lo mejor... bueno, pero también la gasolina, también pagar por la gasolina y por el coche pone un filtro económico. Yo te digo la respuesta oficial, no la mía. Sí. Tenemos 3 minutos, así que vamos a ver si somos capaces de... A ver quiénes tenían las manos levantadas. Muy rápido, por favor. Sí, y luego vosotros. Hola, me alegro que Álvaro haya dado la cifra de viajeros en metro y en autobús. Yo quería dar otra cifra. El número de asientos libres en los coches que ya tenemos en Madrid es de más de 4 millones. O sea, y además lo bueno que tiene es que son gratis. Quiero decir, ya están pagados, no hay que subvencionarlos. Entonces, si somos capaces de casar personas que vayan en una misma dirección y los metemos todos en un coche, quitamos la mitad de los coches, la mitad de la contaminación, los problemas de aparcamiento, sería la hostia. Entonces, si algo tiene de bueno la economía colaborativa es que aprovecha recursos infrautilizados. Completamente de acuerdo. Había otro comentario, yo creo que no vamos a discutir eso, estamos todos de acuerdo, ¿no? Había otro comentario por ahí arriba. Insistir que la normativa no permite
digamos, generar esa Tú eficiencia. estás hoy con la normativa, estás ahí, estás hoy... Bueno, pero la CNMC no dijo nada de esto en su ¿De qué? informe. ¿De qué? Habló de las licencias VTC, pero no habló de liberalizar y no poner licencias. ¿El cómo? Perdón, ¿Cómo? perdón, A ver, perdón. oye. Aparte ella es la Sí. autora del informe, así que no. Tenemos, de primera mano lo tenemos. Perdón, No, eso- muy brevemente. Todos los estudios que se hacen sobre los precios cuando hay entrada en las ciudades, en las distintas ciudades, da que efectivamente los precios bajan en general. Hay algunas excepciones, en el caso de algunos estados de Nueva York, cuando se añade ahí la propina que siempre se da, suben. Es decir, el precio del taxi siempre es superior al de estos nuevos entrantes. Por eso cuando se conduzcan solo no habrá que dar propina, ¿no? Al robot, eso sí, ¿qué creéis? Mucho más fácil. Y en segundo lugar, una de las recomendaciones que se hace es efectivamente eliminar el numerus clausus en el caso de las licencias de los taxis. Sí, lo sé, pero hablan de licencias igual. Yo digo que no haya necesidad de poner licencia directamente, no quitar el número clauso directamente. ¿Qué es Uberpop? Uberpop es eso, es que yo puedo llevar en mi auto Y particular. me parecía que él era liberal, madre mía. ¿Tío? Pero al final estamos aceptando que para llevar a alguien en un auto tengo que llevar una licencia. Otro comentario. No defendemos. No, perdón. No se Perdona, defiende que no el has terminado, sistema de perdona. licencia. No se defiende el sistema actual de licencia en transporte, en el estudio de economía colaborativa, ni en ningún otro documento del Departamento de Promoción de la Estamos CNMC. en el descuento. Estamos en el descuento. La pregunta era por no centrarlo solamente en el tema de VTC. Yo creo que también, primero enhorabuena por la mesa, está siendo además muy divertida. Uniendo también el tema de aparcamientos, que es la otra parte de MT, junto con la parte de los datos, ¿no? Parece que vamos hacia el vehículo autónomo posiblemente y cada vez es muy difícil pensar que puede haber una restricción desde el punto de vista de la competencia de los datos. Consideramos que cada vez más el mundo va a sangrar datos, va a haber datos por todos sitios. Pero sí hay un sitio donde puede haber datos que es muy difícil que lo tengan las empresas privadas. Entonces me ha interesado mucho la intervención de la línea del Open Data. La MT tiene aparcamientos. Esos aparcamientos, esos datos de dónde hay libre un vehículo, ¿se están dando en concesión a la misma empresa que tiene o son accesibles por Open Data para que desarrolladores, startups, empresas nuevas puedan hacer una utilización eficiente de esos datos y proponer aplicaciones para utilizar, como iría alineado con la idea del Open Data? Una pregunta muy específica. Podría hacer esa típica comentario, ¿no? Me alegro que me lo preguntes. Me imaginaba. Fíjate, la MT libera los datos de sus plazas libres de aparcamiento y demás y tiene una aplicación para hacer de plataforma al resto de aparcamientos de la ciudad y les pide que liberen ellos sus datos para poder incorporarlos a nuestra aplicación y no dar datos solo de nuestras plazas libres, sino de todos. Curiosamente, todos los concesionarios privados se niegan sistemáticamente a hacerlo. Y el único que lo hace somos nosotros, que además no solo le damos nuestros datos, sino que le ponemos la aplicación, les decimos que les pedimos los suyos y no sé por qué, eso que lo expliquen ellos, no quieren hacerlo. Yo quería no sé si puedo lanzarles una pregunta a ellos, porque veo, yo no soy experto en Uber y en este tipo de modelos, pero creo que hay un debate social, ¿no? Que sí que es cierto que los precios se abaratan, pero hay un debate social sobre las condiciones de trabajo de las personas luego que trabajan para Uber en esos sitios donde está tan liberalizado. A mí es un tema que me preocupa, ¿no? Si esa bajada de precios de alguna forma garantiza que estas personas no estén en unas condiciones laborables lamentables y demás. Vosotros que lo habéis estudiado... Sí. Tampoco es que hayamos estudiado las condiciones laborales ni de taxistas sin licencia, ni de conductores de Uber. Conozco un estudio sobre conductores de Uber en Estados Unidos. Uno de los autores es Kruger, que fue asesor económico con Obama, y el otro coautor no lo recuerdo, pero básicamente lo que ahí se ve es que aumenta el salario de estos conductores. ¿Ah, sí? Sí, y que digamos que su calidad, digamos, laboral aumenta. Ese es el. Yo creo que son autónomos, que no hay un salario ni son laborales. Espera un momento. Y desde un punto de vista económico, un conductor de taxi en España que no tenga licencia está encantado con la liberalización porque puede competir contra el monopolista. Y el surplus del monopolio se reparte entre el conductor, puede competir contra él en un entorno de libertad de precios y apropiarse de un surplus de monopolio que ahora está yendo al propietario de la licencia. Un poco esa sería la... Una última intervención allá arriba. ¿Qué tal? Yo soy David de Cártugo y quería cambiar no entrar en esa polémica, sino romper una lanza en favor del transporte público, porque creo que es verdad que lo que mueve y lo que vertebra realmente una ciudad es el transporte público, es absolutamente necesario, y el que no lo vea pues es que no tiene mucho conocimiento de cómo se mueve una ciudad. Y nosotros desde el car sharing flexible, que llamamos car sharing flexible o free floating, nos fijamos mucho en la oferta de transporte público en una ciudad. Nuestro servicio no funciona si no existe transporte público porque no es suficientemente fuerte
para generar, digamos, oferta para toda la demanda que hay. Entonces, el valor de nuestros sistemas es más o menos en tanto en cuanto complementa el transporte público. ¿De acuerdo? Yo creo que es lo mismo con la bicicleta pública. Es decir, decías antes, Álvaro, oye, ¿por qué él se pone en el centro de la ciudad? Pues también Bicimat empezó en el centro de la ciudad y poco a poco se irá extendiendo, y esa es nuestra idea, ¿no? ¿Se irá extendiendo? Esa es la pregunta. Ya lo hemos anunciado y hemos dicho que esa barrera imaginaria que es la M30 será traspasada. Es cierto lo que dice David, yo me alegro. De hecho, nosotros colaboramos con Car2Go y les proveemos cierta infraestructura con convenios de colaboración porque lo consideramos que Car2Go o cualquier otra empresa de este tipo que venga, pero el tratamiento será el mismo porque, como yo decía, los consideramos que son complementarios. A mí me gustaría ver a Car2Go, insisto, también en la periferia, donde creo que sería mucho más necesario y cumpliría una función social y no en la almendra. ¿Cuáles son vuestros planes en también romper esa barrera psicológica de M30? ¿En Car2Go tenéis ese plan o no? Absolutamente, nosotros queremos dar servicio a toda la ciudad y, como dijo el otro, estamos trabajando en ello. Hombre, estamos en ello. Yo te voy a decir, en cuanto deje que Car2Go llegue a Barajas, los taxistas, pues ahí sí qué casualidad que nos pasen la M30. No sé lo que pasará, pero lo que está claro es que no podemos empezar dando servicio a, no sé, a Cuatro Vientos y conectándolo con el Puente Vallecas porque nadie confiaría en nosotros si fuéramos con ese plan. Pero la idea es dar servicio a toda la ciudad. Quizá en Moncloa, Aravaca, que tú sabes que es enorme, pues ahí no llegará ni Bicimat ni Car2Go, pero sin duda. Sí, pero efectivamente llegará el autobús, exactamente. Bueno, fenomenal. Si queréis un tuit final cada uno, ¿vale? Para decir gracias. Y un tuit es un tuit, no es un post, es diferente. Sobre qué creéis vosotros que es lo próximo en el transporte urbano, no de Madrid, sino en general. Venga, empezamos por ti, porque antes has dicho que te has quejado de ser el último. Si ahora eres el primero, venga. Tu tuit. Pues dejar seguir desregulando y permitir, además de los nuevos modelos que están todavía muy regulados, porque se exige una licencia, permitir que el carpooling o el car sharing o el Uber Pop o lo que sea funcione sin necesidad de cumplir con los requisitos que ahora hay, ¿no? No soy capaz de hacer un tweet. Lo siento. Han sido 5 tweets. Pero... bienvenidos sean todos los modos. Yo creo que la movilidad tiene que mejorar y en eso nos tenemos que implicar todos, pero también quiero lanzar un mensaje, es decir, el coche autónomo, colaborativo, eléctrico y demás no será mágico, ocupará espacio, como ocupará espacio generará congestión y esto es un debate sobre la calidad de nuestras ciudades, la calidad de vida, el espacio público y para qué queremos destinar la ciudad. Te toca cerrar. Pues eso, los poderes públicos no deberían darle un portazo a los nuevos modelos de negocio, al progreso tecnológico, deberían darles la bienvenida y aumentar el bienestar. Muy bien, pues muchas gracias a los tres y pasamos a lo siguiente. Que tradicionalmente se habían apoyado, no voy a entrar si justificadamente o no, los poderes públicos para restringir la competencia. Restringir la competencia de forma injustificada es contrario al interés general. Estas restricciones a la competencia en el sector del taxi las hemos cuantificado en la CNMC. Hemos dado umbrales mínimos de coste de forma pionera en España. Nadie antes las había cuantificado. A nivel nacional, 324,3 millones de euros al año. En una ciudad como Málaga, 4,4 millones de euros al año. En una ciudad como Córdoba, 2,5 millones de euros al año. Estas estimaciones las hemos hecho para los procedimientos de legitimación activa que hemos llevado a cabo en la CNMC. Pero también hemos cuantificado el coste para otras ciudades. Por ejemplo, el área de prestación conjunta en la Ciudad de Madrid, el coste que hemos estimado es de 96,3 millones de euros al año en términos de daño a los consumidores. En la ciudad de Palma de Mallorca, 11 millones de euros. En una ciudad como Santander, el sobreprecio que establece el régimen de monopolio en el sector del taxi es del 26%, por ejemplo. Como digo, las restricciones son costosas. Entonces, viendo las oportunidades que ofrecen estos nuevos modelos de negocio de mejorar la regulación, viendo los beneficios que pueden aportar al funcionamiento de nuestras ciudades, genera tristeza que los poderes públicos no las abracen, no le den la bienvenida, no permitan que aumenten el bienestar de los ciudadanos. Vale, pues por lo tanto, simplemente, y cierro, lo que vemos es que los poderes públicos le dan un portazo a los nuevos modelos de negocio e impiden su entrada y que aumenten el bienestar de la sociedad. Y desde la CNMC hemos utilizado toda la batería de instrumentos en promoción de la competencia para conseguir un entorno regulatorio procompetitivo, eficiente, que permita que los beneficios de estos nuevos modelos de negocio se trasladen al resto de la sociedad. Pero no ha sido un privilegio para mí. Levanta la mano para que te ubique la gente.
preguntas, comentarios, críticas a ella. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esto se inserta dentro del progreso tecnológico, de la tendencia histórica en progreso tecnológico y aumenta el bienestar, en concreto en la movilidad urbana, en concreto en la movilidad en vehículo de turismo, popularmente conocido como taxi. Es una oportunidad para aumentar la competencia, para aumentar la variedad, para aumentar la calidad, para aumentar la innovación, para reducir los precios y hacer este transporte más accesible para la ciudad y con efectos positivos en otras cosas que nos importan en una ciudad. Al final, ¿cuál es la esencia económica de una ciudad? La productividad. Los individuos se aglomeran, los individuos se agregan para ser más productivos, para vivir mejor. Y esa es la esencia de las ciudades. Este progreso tecnológico contribuye a la productividad de las ciudades, aumenta la... Si me extiendo mucho, tú córtame, Jaime. No, me encanta porque veo que va a haber debate. Sí, yo planteo un poco nuestra posición brevemente, tampoco voy a continuar mucho más. Y lo que decía, aumenta las oportunidades en la ciudad, aumenta la empleabilidad de los individuos y, en el fondo, un sistema más eficiente de transporte, que es lo que permiten estos nuevos modelos, genera una ciudad más próspera y productiva para todos. Los poderes públicos deberían darle la bienvenida a los nuevos modelos de negocio en la economía colaborativa. Deberían permitir que estos florezcan, que estos se desarrollen y permitir que los beneficios de estos nuevos modelos de negocio beneficien a la sociedad, se trasciendan a la sociedad. Lo que no hay que olvidar, y esto seguro que ya se ha insistido sobre este tema en algunas mesas, es que estos modelos de negocio, en el sector del que estoy hablando, el del taxi, corrigen o mitigan los fallos del mercado vinculados a costes de búsqueda, a problemas de información, a poder de mercado locacional de los operadores, que tradicionalmente en los Hoy tengo el difícil reto, lo tenemos los cuatro, ¿no? de ser una mesa de la tarde del segundo día de un evento como este, pues de amplio recorrido y con muchísimo contenido. Y aparte, lo venía comentando, acabo de ver la gente, creo que es la sexta mesa sobre movilidad. Así que yo creo que es complicado decir cosas diferentes, ¿eh? Decir cosas diferentes en este sentido. Pero lo vamos a intentar. Yo cuento con vosotros para intentarlo. Nuevos modelos de transporte, pero desde luego vamos a ir hacia el modelo de la colaboración, de la compartición. ¿Y qué implica esto en un modelo de transporte y también un modelo de ciudad? Que a mí me interesa mucho también. Tenemos aquí a gente de la MT que puede contribuir en todo esto. Porque no sé qué os parece a vosotros, pero yo cuando leo los periódicos leo muchísimo sobre coches sin conductor y me parece que en nuestra vida tiene mucho más impacto lo contrario, que son los conductores sin coches, entre los cuales me incluyo, y creo que somos cada vez más. Esta fascinación técnica que tenemos todos, ¿no? Que nos lleva a hablar de coches que se conducen solos y cosas maravillosas, seguro que tiene un recorrido en el futuro en nuestras ciudades, pero me parece que a día de hoy justo lo inverso, que es los conductores sin coche, o los conductores sin bicicleta, o los conductores sin nada, porque también me gustaría que habláramos, aparte de los coches, que habláramos todo tipo de cosas. Yo sé que tú eres un experto en el mundo de la bicicleta y has estado incluido en esos planes, y creo que es interesante que nos cuentes todo este tipo de cosas, pero me gustaría que en una discusión tremendamente abierta y tratando de decir cosas diferentes, que yo sé que no es fácil, pues empezar por cualquiera de los tres. Si quieres, vamos a empezar por ti. Yo os pido una introducción muy breve de este impacto. Es verdad que el título tiene un spoiler ya, ¿no? Porque dice el impacto positivo. Ya se han cargado ya no hay mucho suspense, porque ya sabemos que ¿Me he extendido demasiado? No te preocupes. Ahora entramos. Me gusta, porque lo malo que tienen estos debates es estar todos de acuerdo y yo ya estoy en desacuerdo con alguna de las cosas. Fantástico. Sobre todo a mí, por ejemplo, el tema de que el objetivo final de la ciudad es la productividad. Me parece, que la esencia económica, me parece... que la esencia económica de por qué surge una ciudad, la esencia económica es efectivamente aglomerarse para conseguir cosas que no podemos conseguir de forma separada. Una visión muy liberal, vamos a decir, una visión muy liberal, poca regulación y mucha productividad. Desde el sector público. Me gustaría también ver desde lo público, desde la gente que al final tenéis esta responsabilidad de construir ciudad, cómo veis los nuevos modelos de transporte y qué rol juega lo público en todo esto, porque muchas veces hablabas de regular y hablas de entrar otros terceros actores y todo lo demás, pero yo creo que lo público aquí también juega un rol importante y me gustaría que nos lo contaras. Y por favor, también saliéndonos solamente del debate del taxi, ¿no? Porque hay muchas más cosas, ¿no? que aparte del taxi. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación y por tener un público tan animoso a tener este tipo de conversaciones, que espero que intervengáis, porque si no creo que nosotros os vamos a aburrir en breve espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que bienvenido sea todo aquello que nos ayude a tener una movilidad más sostenible, ¿no? Y creo que este tipo de nuevos agentes de la movilidad ayudan a eso. La movilidad, desde siempre, yo creo que no hay que verla en un término competitivo, sino en un término complementario. Es
Y sabemos que cada modo de transporte pues, es más eficiente en determinados nichos, ¿no? Es decir, con determinadas distancias, con determinadas densidades, con determinados modelos de ciudad. Por lo tanto, yo creo que nosotros, por ejemplo, como un gran operador de transporte público, además multimodal, porque no gestionamos solo autobuses, gestionamos bicicletas, gestionamos grúas, gestionamos aparcamientos, nos parece que puede estar muy bien que nuevos agentes vengan a... El impacto es positivo, pero sí me gustaría que entráramos un poco en debate sobre este impacto positivo y sobre el resto de derivadas de todo esto. Y te voy a hacer una pregunta directamente a ti, porque tú estás en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, sois los autores del famoso informe Uber, que es un título que se ha puesto por ahí, que la gente ha puesto por ahí. Ese problema que tiene muchas veces hablar de informe que no has leído, ¿no? Porque si lees el informe ves que el informe habla de Uber relativamente, pero hoy es un mal día para ver lo que se lee y no se lee. Sabéis que esta mañana en el Congreso han estado media hora discutiendo sobre qué se lee y qué no se lee, pero me gustaría que nos contaras cuál es vuestra posición desde el regulador, si queréis, o desde el entorno, vamos a decir, de qué se puede hacer para que este impacto positivo llegue a todos, cómo lo veis vosotros y cómo creéis que la Administración, que el regulador puede contribuir a todo este tipo de cosas. Y digo desde ya que estamos abiertos a preguntas, comentarios, consideraciones y lo que queráis desde ya. No vamos a hacer turno de preguntas al final, espero preguntas desde ahora. Bueno, vamos a darles una oportunidad, una primera ronda y luego ya entramos al trapo. Adelante. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por haber invitado a la CNMC en varias ocasiones, en Sharing Madrid, y por haberme invitado hoy aquí a mí. Quería hacer una precisión. El impacto es positivo porque esto es progreso tecnológico. Al final, los nuevos modelos de negocio en la economía colaborativa se inserta dentro de una tendencia histórica de progreso tecnológico. En los últimos 300 años, el progreso tecnológico ha generado innumerables beneficios para el conjunto de la humanidad. Nos ha permitido aumentar nuestro nivel de vida, nuestro nivel de empleo, aumentar nuestras libertades políticas, el pluralismo en nuestras sociedades y también las opciones morales de los individuos. Entonces, a priori es normal decir que el impacto es positivo. En segundo lugar, también quiero agradecer que está la autora del estudio, está ahí, que es María Sobrino Ruiz, así que es un placer que la autora del estudio sobre economía colaborativa de la CNMC está ahí, así que es también